Muchas Adelante, Alexander. gracias, Moisés, y bienvenidos todos. Bueno, este primer panel, solamente para explicar un poco la dinámica, va a estar dividido en dos partes. Vamos a contamos con la presencia de dos expertos en el tema. El primero de ellos es Juan Carlos Alcaide, quien es un consultor referente en experiencia del cliente, es experto en temas de fidelización, Silver Economy y cuenta con más de 20 años asesorando a organizaciones a nivel de alta dirección. Es CEO de MDS Global Marketing y fundador de Don't Go. Y por otro lado, también tenemos a Juan Cosidó, experto en estrategia y experiencia del cliente, profesor de la UCU Business School, Head of Marketing Service, y también ha liderado diseños en la implementación de soluciones de marketing. Entonces, tenemos a dos expertos en temas de experiencia del cliente y estos dos expertos van a tener un espacio de 20 minutos cada uno para la presentación y luego finalmente haremos algunos comentarios respecto a la ponencia. Bueno, el tema de experiencia del cliente es un tema muy relevante actualmente. Las empresas forma parte de la estrategia, del core de la estrategia, del centro de la estrategia en negocios. Actualmente los consumidores no solamente se fijan en el precio ni en la calidad del producto, sino también hay un tema de conexión emocional, un vínculo, momentos memorables, ¿no? En este sentido, vamos a tener dos ponencias que nos van a profundizar un poco en estos temas. Le doy la bienvenida a Juan Carlos para empezar con su espacio. Juan Carlos, adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un verdadero placer estar con vosotros. Excelente. Juan Carlos, de repente nos puedes comentar un poco respecto a cómo está organizada tu ponencia. Si te parece, tomo la palabra y la desarrollo. He preparado un PowerPoint con la idea de exponer tendencias y exponer la esencia de la experiencia de cliente, tal como se encuentra a finales del año 25, para poder dialogar cuando termine mi querido amigo Juan Cosidó con los participantes que quieran realizar preguntas o comentar sobre los temas que yo haya podido exponer. Excelente, perfecto. Comenzamos contigo entonces. Muy bien, pues en tal caso, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto, ¿Correcto? la podemos ver. ¿Eh? Muy bien, pues voy a presentar y voy a desarrollar el tema en 20 minutos, que yo creo que es tiempo suficiente para exponer las tendencias y exponer las ideas esenciales de cómo se encuentra el asunto de la experiencia de cliente. Bueno, a mí me gustaría empezar con una broma. Yo no soy Juan Carlos Alcaide. No sé si lo parezco, pero yo soy el agente virtual de Juan Carlos Alcaide. En España son las 3 de la tarde. Es famoso que los españoles nos echamos la siesta a esta hora y entonces mi dueño, Juan Carlos Alcaide, me ha pedido que yo desarrollara esta ponencia. Soy un agente virtual. Bueno, esta es una broma, evidentemente, pero creo que dentro de 5, puede que dentro de 7 años, va a ser completamente real que esto pueda suceder. Ya están ocurriendo cosas así. Es decir, ya podemos utilizar voces sintéticas y ya podemos utilizar Nano Banana para poder, digamos, generar pequeños vídeos con imágenes fotográficas. En consecuencia, puede ser completamente normal dentro de muy poco tiempo que esto suceda. Bueno, hecha esta broma, voy a desarrollar en esencia la ponencia que he preparado. Bueno, hay una cuestión muy relevante. La experiencia de cliente no es una cuestión exclusivamente táctica. La experiencia de cliente no es una cuestión solamente de marketing. La experiencia de cliente tiene que ver con la estrategia corporativa y tiene que ver con la customer centricity, tiene que ver con poner al cliente en el centro, tiene que ver con una filosofía que busca la rentabilidad a largo plazo y tiene que ver con una estrategia. La estrategia es efectivamente generar conexión emocional con los clientes y consumidores, y hay una secuencia, y es que vamos a tratar de lograr satisfacción de nuestros clientes, fidelización de Estimado Juan Carlos, nuestros... disculpe la interrupción, solamente Sí, que no estamos visualizando su pantalla, se ajá. ve solamente una pantalla oscura, no sé, de repente, bueno, sea un fondo negro, mejor dicho. Bueno, pues Sí, gracias sí, por el aviso. ok. Ahora, Sí,
Ahora sí se Ahora logra sí. ver correctamente. Bueno, Correcto, puede ser. pues Muchas gracias. yo había empezado con la broma de que no soy Juan Carlos, sino su asistente virtual y había empezado a desarrollar esta diapositiva. Se ve perfectamente, ¿verdad? Primera idea, voy a Perfecto. ir muy al grano. Primera idea, la experiencia de cliente no es táctica, es estratégica. Entonces, hay que desarrollar una filosofía empresarial de poner al cliente en el centro, en torno a ello una estrategia que busca la satisfacción, la fidelización, la lealtad, el compromiso y vínculo emocional que se nos explicaba hace un momento con los clientes y consumidores y lo que luego me gusta denominar re. Y es que vamos a tratar de lograr una excelente reputación empresarial que va a lograr recomendaciones y referidos en el ámbito físico y en el ámbito online. Por lo tanto, es algo de carácter filosófico, estructural y estratégico. La experiencia de cliente no es solo cuidar los momentos wow o los pain moments, es algo que tiene mucho que ver con la configuración empresarial y con el largo plazo. Hace 9 años desarrollé este cuadro que me lo solicitó una empresa de seguros de autos y la verdad es que creo que sigue vigente. Es una filosofía, es una estrategia, pero habrá que desplegarla desde el punto de vista táctico. Entonces inventé un cuadro que se llama Los 10 pilares de la experiencia de cliente. En realidad son 10 pilares, pero 12 elementos, porque tengo una base y tengo un ábside. Empiezo por la base. La experiencia de cliente tiene que ver con la percepción de valor y esto se relaciona con el precio. Si tú pagas poco, esperas menos. Si tú pagas mucho, esperas mucho. Si pagas mucho, esperas todo. Por lo tanto, la percepción de valor proyectada con el precio genera una vibración y una sensación de experiencia de cliente. Todo esto hay que medirlo y vamos a la parte del ábside. Las métricas han de ser métricas sobre lo que ya he dicho, satisfacción, métricas sobre fidelización, métricas sobre lealtad y compromiso, métricas sobre vinculación y afectividad a la marca y métricas sobre el valor financiero que tiene el cliente, el famoso lifetime value, el famoso valor vitalicio del cliente, porque el concepto de experiencia de cliente tiene que ver con lograr la fidelidad, la lealtad y la rentabilidad empresarial. La experiencia de cliente debe de ser rentable, como os voy a explicar en diapositivas posteriores. ¿Cuáles son los elementos tácticos? Hay una filosofía, hay una estrategia y hay unas tácticas que son las siguientes. En primer lugar, Customer Experience tiene que ver con la gestión rentable de clientes, el famoso CRM. Esta mañana, en hora española, he estado trabajando con un cliente en la implantación de un CRM en el marco de un proyecto de Customer Experience. Tenemos que preparar los sistemas de una forma creciente, automatizándolos para prever el comportamiento del consumidor, anticiparnos al comportamiento del consumidor, prevenir el comportamiento del consumidor, generar ventas cruzadas y ventas complementarias, generar todo tipo de mecanismos automáticos que nos permitan hacer paquetes de producto y servicio y provocar experiencias a veces gamificadas para cada cliente en función del arquetipo y del segmento del mercado al cual pertenecen. La tendencia clara de este año 25 y del año 26 y hasta el 30, sin ninguna duda, es la hiperpersonalización. Amazon, Netflix, todas las plataformas online nos demuestran que la palabra más importante en Customer Experience a fecha de hoy es el algoritmo, el comportamiento del cliente y su sentimiento probable deducido sobre la base de la relación con la base de datos, la relación con la empresa, la interacción con los empleados,
nos permite personalizar, ofrecerle productos, ofrecerle servicios, brindarle experiencias, brindarle argumentos de una manera one-to-one. Llevamos 25 años hablando de one-to-one. Ahora estamos en disposición de ofrecer one-to-one. Diseñar experiencias. Por ejemplo, estoy trabajando con una gran empresa del sector cosmético en diseñar experiencias en el mall, en el shopping center, de manera que podemos brindar una interacción basada en el juego, basada en la educación, en enseñar a los clientes a utilizar el producto, en generar vínculos emocionales precisamente al interactuar con otros consumidores, etcétera. Diseñar experiencias divertidas, experiencias emocionales, experiencias de vínculo. Todo esto es Customer Experience. El Customer Journey es la palabra que más veces habréis escuchado hablar. Diseñar las operaciones. Customer Journey es marketing. Customer Journey es recursos humanos. Pero por favor, queridos estudiantes, retener en vuestra mente sistemas, procesos y operaciones. El diseño del viaje del cliente requiere cuidar los detalles desde la perspectiva de la ingeniería. Operaciones y emociones conquistan los corazones. Calidad y calidez dan el 10. Hay que cuidar la calidad, hay que volver a los básicos del servicio, hay que diseñar el viaje del cliente con los sistemas, los procesos y las operaciones, suavizando los momentos de dolor, resaltando los momentos de placer, generando comodidades, generando facilidades y generando placer, eliminando el displacer y las tensiones, eliminando miedos, eliminando incertidumbres, eliminando dudas y generando sorpresas positivas. Hace ya 15 años impartí por primera vez, en el año 2010, un curso sobre omnicanalidad en la experiencia de cliente. Y es ahora que finalmente lo estamos consiguiendo. Un cliente puede, dentro de un automóvil de Uber, empezar una interacción con su celular para adquirir un producto o para interactuar y pedir el presupuesto de la reparación de su automóvil, pongamos por caso, y más tarde en el correo electrónico, el cual lo lee en la computadora, recibe un presupuesto y una invitación a llamar o no, etcétera. Hoy ya podemos ofrecer experiencias holísticas desde el punto de vista de los canales. Ya no hay clientes físicos o clientes digitales y todos los clientes son digital, son físicos o son digitales según les conviene y a veces compran en la tienda física, a veces compran en la tienda online. El otro día compré unas deportivas online y llegaron defectuosas. Entonces he solicitado que me las sustituyan y he pensado que prefería ir a la tienda física para verlas con mis ojos y saber que me llevaba un producto sin defectos. Me han dicho que no es posible, que si compro online el cambio es online. Esto ya no es así, no puede ser así. La experiencia es digital y el cliente decide el canal que utiliza. El marketing interno. No puedes fidelizar a tus clientes si no fidelizas a tus empleados. Y así, la performance, la puesta en escena, la preparación de guiones para la relación con los clientes, el tener claro que cada vez que interactuamos proyectamos un estilo, todo comunica, todo comunica, todo comunica, y cada frase, cada sonrisa, cada detalle en la interacción con un empleado comunica marca. Por lo tanto, la comunicación de marca, el branding, los colores, los olores, la percepción integral que tiene el cliente con el neuromarketing y el marketing sensorial en coherencia con los valores y principios de la marca y con lo que hace el empleado en la performance, esto es la experiencia de cliente integral. En mi opinión, vamos a vivir
un tiempo de co-marketing y experiencias compartidas. Una empresa de cosmética se puede aliar con una empresa de accesorios para vender experiencias y productos y servicios a jóvenes o a mujeres más mayores, etcétera, brindando experiencias con un co-branding, con un co-marketing, experiencias compartidas. Voy a ir con agilidad y voy a comprometer el tiempo, voy a cumplir el tiempo comprometido. Estamos en una auténtica paradoja porque estamos en una experiencia de cliente sin alma. Yo creo que la tendencia del 2026 va a ser un humano, por favor. En estos momentos tengo mi automóvil en revisión y me ha ocurrido algo parecido a esto. Su frustración, pero no puedo agendar citas. Bueno, he intentado solicitar una cita a través del teléfono que siempre venía utilizando y siempre me atendía el jefe de taller, un señor venezolano que se llama Carlos, que es un excelente profesional que da calidad y da calidez, y de repente me encuentro una voz sintética perfectamente equiparable a una voz humana, pero que no me puede dar hora. Entonces, ¿para qué sirve? He enviado un email para, contestando a la factura que recibí la última vez que había llevado mi automóvil, pedir hora. Y he dejado el automóvil en el taller. Me ha llamado Carlos hace escasamente una hora y me ha explicado cómo ve mi automóvil, qué piensa que tendría que hacerle de mantenimiento preventivo. Una delicia. Entonces, la inteligencia artificial no sirve. Sí que sirve, pero sirve sobre todo si la ampliamos con el intelecto, con la inteligencia humana. Hay que saber que cuando utilizamos herramientas usables, inteligencia artificial y amabilidad humana, según mis proyectos, logramos en torno a un 25% de crecimiento. Los clientes bajan el escudo y dicen, de acuerdo, Carlos, haz ese mantenimiento que me está sugiriendo y voy a gastar probablemente entre un 50 y un 70% más. Además, voy a dar reseñas positivas. La no usabilidad sale cara. En ocasiones vemos como las empresas sustituyen a seres humanos con máquinas, como por ejemplo cuando vamos a hacer el check-in o a etiquetar nuestro equipaje en el aeropuerto. Vean las filas que está generando Iberia o desde luego Avianca o LATAM. Avianca es un desastre, nunca vuelen con Avianca. Es un caos total. Fíjense si han ustedes visto alguna vez algo similar a esto. Una señora tiene que etiquetar su equipaje y sencillamente no puede. Estamos sustituyendo a las personas con tecnología para abaratar costes. Lo llaman experiencia de cliente y es un simple ahorro de costes. Personas desesperadas porque no saben usar la tecnología dependen de un chico joven, en este caso, que les vayan a ayudar. Estoy viendo manos levantadas. Si os parece, llego al final de mi ponencia y atiendo todas las preguntas luego. Observen este vídeo, les va a encantar. A ver. ¿Dónde se pone? A ver. Ahora. Vaya. Paciente y médico de la misma generación. Deberían entenderse. Tienes un cuadro de probable insuficiencia hepática con enzimas elevadas. Habrá que hacer un TAC abdominal, analítica de marcadores y una fibroelastografía. Perdón, no entiendo. ¿Qué significa eso? Nada, que te tiene que...
Uno de los elementos más importantes en la situación actual de todo el mundo es la experiencia de paciente. Lo planteo en dos sentidos. En primer lugar, el tecnológico. En el próximo quinquenio, en los próximos 5 años, vamos a ver que los doctores incorporan elementos de inteligencia artificial para poderse volcar completamente con su paciente y poder hacer diagnósticos asistidos por inteligencia artificial. La experiencia de paciente es clave en experiencia de cliente. La empatía médico-paciente, la comunicación positiva, la eliminación de jergas, la utilización de algoritmos para mejorar la experiencia hospitalaria, etcétera, es claramente una tendencia. Vamos a ver otra tendencia. No me resulta fácil poner los vídeos, lo siento. A ver. A ver. Voy a verlo aquí, así. Quiero hablar con el gestor de mi banco, pero no me cogen el teléfono. Abuelo, tienes que... Cita por internet. Internet. Yo no entiendo de esas cosas. No sé ni encender un ordenador. Si es muy fácil, ya verás. Yo te ayudo. Entonces, voy a depender siempre de ti cuando necesite algo de mi banco. Bueno, una tendencia muy clara en experiencia de cliente es el marketing generacional o la experiencia de cliente generacional. Es absolutamente clave y crítico atender de una manera diferencial a las personas mayores. Quiero hablar con el gestor de mi banco, pero no me cogen el teléfono. Abuelo, tienes Bueno. que pedir cita por internet. Internet. Yo no entiendo de esas cosas. No sé ni encender un ordenador. Si es muy fácil, ya verás. Yo Bueno, te se ayudo. encendió. Entonces, voy a depender siempre de ti cuando necesite algo de mi banco. ¿Dónde queda la empatía cuando la tecnología excluye? Bueno, este es el aspecto fundamental, que la tecnología está excluyendo en muchas ocasiones a las personas. Es completamente ridículo pedir a una persona mayor que solicite la asistencia de un gestor comercial y lo haga por internet, porque precisamente está utilizando el canal del gestor comercial porque no le gusta interactuar con internet. Vamos a ver este tercer vídeo que os va a encantar. Buenos días. Le habla Juan de Seguros La Esperanza. Número de póliza, por favor. Por favor, mi casa está inundada. Llevo todo el día sin luz, se me ha estropeado todo. Necesito ayuda urgente. Sí, entiendo. Necesito que me proporcione el número de póliza para poder asistirle. Por favor. Es que no lo encuentro. Se mojaron todos los papeles. Soy mayor, vivo sola y no sé qué hacer. Sin el número de póliza no puedo proceder. ¿Tiene alguna otra petición? Pero no puede buscarme por mi nombre. Llevo 30 años pagando esta póliza. Para información de pagos y recibos, pulse 3. Una de las claves de la experiencia de cliente en este momento actual que estamos viviendo es que la tecnología nos tiene que servir para mejorar la experiencia de cliente y no lo contrario. En realidad estamos brindando experiencias probablemente más baratas, pero menos cálidas y menos eficaces, sin conexión humana claramente. Entonces, lo que propongo en mi ponencia y en los últimos minutos quiero enfatizar es que la calidad y la calidez dan el 10. La inteligencia artificial tiene que ser la inteligencia aumentada, el ser humano y la inteligencia artificial como un todo para brindar comodidades, facilidades y placer al cliente. Lo que no es de recibo es que una persona que ha sufrido un accidente tenga que buscar el número de póliza, cuando estamos en un momento tecnológico en el que incluso el sistema de gestión telefónica va a poder identificar la voz y el número de teléfono de origen
de la persona que está llamando. Incluso si no fuera así, vamos a atender a la persona confiando en su palabra y ya nos brindará los documentos cuando haya salido de esa inundación o de esa crisis. Por lo tanto, ChatGPT y otras herramientas de IA a veces son falsamente empáticos, pero hay que incorporar elementos claros de empatía en los sistemas, en los procesos y en las operaciones. Y adicionalmente, permitir que esa persona que necesita una conexión humana real y en tiempo real hable con quien le brinde ayuda urgente porque está en una inundación. Queridos amigos, me gusta mucho el concepto de empatibilidad. Es una palabra que no existe, me la he inventado yo. La empatibilidad es la habilidad organizativa. Toda la organización tiene que ser entrenada en amabilidad y en usabilidad. Habilidad para la amabilidad y para la usabilidad. La amabilidad, queridos amigos, es un básico. En Latinoamérica, desde esta perspectiva, lleváis algunos kilómetros de ventaja, porque sois de natural amables, incluso en el uso de un español más cordial. A veces los españoles parece que estuviéramos enfadados. La usabilidad, las máquinas, la tecnología, tiene que funcionar. No es posible que una señora en el aeropuerto esté 30 minutos tratando de etiquetar sus maletas y hay 8 puestos de atención al cliente donde hay solo 2 empleados porque 6 han sido expulsados y sustituidos por unas máquinas ineficientes. Y esto no es porque sí, es que es rentable. En mis estudios sobre empatibilidad demuestro que la calidad del servicio, la amabilidad, la cortesía, la educación, trabajar la fiabilidad, trabajar las garantías, trabajar la credibilidad, trabajar en suma con los básicos de la calidad de servicio y con la calidez, la complicidad, la empatía, ponernos en los zapatos del cliente habiéndonos quitado previamente los nuestros, trabajar la escucha activa, trabajar la compasión, con pasión, compasión, con pasión. Todo esto genera satisfacción, fidelización, lealtad, compromiso, vinculación y rentabilidad. No lo hagan por ser amigos de los clientes, háganlo para ganar más dinero. Trabajen la amabilidad memorable, una cordialidad estratégica. Trabajen el feedback, la reputación, la recomendación, las referencias. Las recomendaciones son la clave en este momento actual. Trabajen la calidez y trabajen la inteligencia artificial con alma. Insisto, la amabilidad y la usabilidad les darán rentabilidad. Todo ello para seguir esta secuencia: satisfacción, fidelización, rentabilidad, compromiso, reputación y, en consecuencia, dinero, dinero, dinero. Empatibilidad es la empatía hecha rentabilidad. Un cierre de mi exposición. ¿Cuáles son las tendencias que están sobre el tapete para los últimos 4 años antes del tercer decenio del siglo? En primer lugar, la inteligencia artificial. Un humano, por favor. Vamos a terminar desquiciados con la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial agéntica o agentiva y con agentes que sustituyen humanos, pero los humanos clientes no pueden o no saben usarla. En consecuencia, se encuentran desasistidos. Segunda tendencia: hiperpersonalización, one-to-one, adaptación absoluta a la persona sobre la base de sus gustos, de sus preferencias y de su sentimiento, lo cual se detecta incluso por el tono de su voz o por el tono de sus emails. Arquetipos, con un marketing generacional tratando distinto al adolescente que a su abuelo. La experiencia de paciente y la experiencia con personas mayores.
La calidad, por supuesto, y la calidez empática. Volver a la fidelización, planes, programas, costes de salida, costes de cambio, programas de puntos, todo ello orientado a la rentabilidad. Estamos muy pegados al negocio. Multicanal de verdad, experiencia física y experiencia digital. Y quiero dar un toque español. En España cada día van peor las cosas desde mi punto de vista. Los trenes no salen en hora, los aviones no salen en hora. Tenemos un apagón y se hunde la energía eléctrica del país por 16 horas el día 28 de abril de este año 25. Los clientes tienen la sensación de que cualquier cosa puede pasar. Y esto no puede pasar. Los clientes tienen que tener certidumbre, ausencia de miedo, ausencia de incertidumbre, ausencia de dudas, confianza, garantías, tranquilidad, sistemas, procesos y operaciones, comodidades, facilidades, placer, disfrute, ausencia de miedo, certidumbre y confianza. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi breve ponencia y encantado de debatir con ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante la presentación. De hecho, plantea muchos retos para los negocios actuales, ¿no? Vamos ahora con Juan Cosidó y luego pasamos a la parte de digamos, el conversatorio, ¿no? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alexander? Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también por la muy excelente presentación y charla de mi colega Juan Carlos, colega y amigo Juan Carlos Alcaide, que la verdad es un gusto oírlo. Muchas gracias a ti por la participación. Muy bien, cuando estés listo. Bien, bueno, quisiera en primer lugar comentaros un poco que llevo muchos años viviendo en Latinoamérica y esto me da una perspectiva bastante interesante porque digamos que he visto los dos mundos. Concretamente 20 años, yo vivo en Uruguay y aunque soy español, pero vivo mucho aquí la realidad, estoy de profesor en la UCU Business School, también estoy como director de algunos programas de formación y también hago muchas consultorías en empresas normalmente uruguayas. Y sobre esto quería hablar un poco hoy, puesto que Juan Carlos nos ha hecho una magnífica exposición de lo que es experiencia de cliente. Yo quiero mirarlo desde otro lugar, un poco más desde la organización y desde las dificultades que tenemos muchas veces a la hora de trabajar este tema de la experiencia de cliente desde el lado de las organizaciones, ¿no? Y lo primero que quiero destacar es que por lo menos en mi caso, yo lo que me encuentro muy a menudo es precisamente nosotros ya trabajamos la experiencia de cliente y esto es algo que como que nos tenemos que pelear mucho porque realmente hay un concepto generalizado por parte de las empresas bastante simple, bastante escénico de lo que es la experiencia de cliente. Por eso utilizo esta palabra de ponele, bien de rioplatense, que me hace mucha gracia porque es una palabra bien de entre acción y desconfianza, ¿no? Ponele que estamos haciendo experiencia de cliente. Y la mayoría de las empresas lo que utilizan es precisamente este ayornamiento, esta decoración, este cosa de hacer como una experiencia más entretenida en la tienda. Pero la verdad es que sabemos perfectamente que esto no es así, que la experiencia de cliente es mucho más profunda y es un poco la tesis de lo que quiero exponer, ¿no? Por un lado, tenemos la equivocada manera, por lo general, de comentar que en realidad un negocio exitoso depende de ese ayornamiento, cuando en realidad no depende de una experiencia sofisticada, sino en mayor medida en la capacidad de generar esa experiencia en cuanto que se adapta a los clientes que de alguna forma quiere dirigirse esa empresa o esa organización, ¿no? Y esto es muy interesante porque a veces nos encontramos con empresas y con lugares que si lo viéramos desde un punto de vista, vamos a decir, de sus amenities o de sus calidades, podríamos decir que es un lugar que no sería muy recomendable.
esta foto es bastante indicativa, que en España nos encanta ir a los bares, por ejemplo, y muchos de ellos, convengamos que no están muy preparados, ¿no? Son sitios bastante desordenados y ¿qué ocurre? Que también los consumidores buscan ese bochinche, les encanta, entonces de alguna forma se adapta mucho mejor a las necesidades que tienen. Nos gusta el tapeo, nos gusta ir de cañas, etcétera, etcétera. Y es curiosísimo, pero si este bar exitoso, por poner un ejemplo, lo trasladamos al mejor edificio que pueda estar en España, que pueda estar en Perú, que pueda estar en Uruguay, el mejor edificio que se nos ocurra, el más lujoso, probablemente tengo la seguridad de que lo más seguro es que ese negocio va a fracasar. Me viene un poco esta obsesión por el cliente que dice Jeff Bezos en cuanto a su, vamos a decir, lema de obsesión por los clientes, ¿no? No te fijes en la competencia si realmente macheas o consigues machear directamente con los clientes. Y en ese sentido, me gustaría comentar que hay algunos elementos, y estoy un poco en la línea de lo que dice, de lo que ha comentado Juan Carlos, ¿no? Según todos los estudios, pareciera como que a pesar del desarrollo tecnológico que tenemos para la experiencia de cliente, a pesar de que se han, vamos a decir, masificado las herramientas más estándares de lo que es la metodología de la experiencia de cliente, como el Customer Journey, como el Service Blueprint, a pesar de todo eso, todos los resultados nos están indicando que precisamente se está bajando en lo que es la percepción de la experiencia de cliente adecuada, ¿no? Estos son tres ejemplos, según Forrester en el CX Index. En el 2023, el 80% de las marcas evaluadas en Estados Unidos empeoraron su puntuación respecto al año anterior. PricewaterhouseCoopers dice el 59% de los consumidores dice que las empresas han perdido el toque humano en sus interacciones, algo que Juan Carlos ha reiterado muchísimo y que estamos todos absolutamente concienciados de que esto está pasando, ¿no? Que este afán de poner la tecnología como un fin en sí mismo está terminando por distorsionar el resultado de la experiencia del cliente, ¿no? En el Global State of Customer Experience de Genocide, el 54% de los consumidores dijo que las experiencias son impersonales o ineficientes, ¿no? Insisto, esta es un poco la paradoja de lo que estamos viviendo hoy en día en la realidad de la experiencia de cliente. Sin embargo, no nos queda otra opción en realidad, no nos queda otra forma, y así parecen demostrarlo todos los indicadores, en que en realidad, según este estudio de Forrester y según otros que también lo validan, la experiencia de cliente se constituye como la estrategia alternativa que tienen muchas de las empresas y de las organizaciones para conseguir su éxito. Esto es lógico. Fijaros qué contraste que en cuanto a precio es tan solo el 5% para conseguir su ventaja competitiva. Esto es interesante verlo porque en realidad el precio, en realidad, no lo manejamos con absoluta libertad. En ese sentido, somos un poco esclavos, por ejemplo, de los costes, que es un poco lo que ocurre aquí en Uruguay. Los costes tan elevados de vida nos llevan a que de alguna forma las empresas sí o sí tengan que estar manejando unos costes elevados para todo porque sus propios costes son elevadísimos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que se consolida como esa estrategia de diferenciación, la diferenciación que es uno de los principios básicos ya no del marketing, sino de la gestión de las empresas. Yo tengo que diferenciarme de alguna forma. Y claro, la experiencia del cliente lo que nos dice o nos ofrece como resultado es, oye, vamos a tener fans. Este es un vídeo que todos seguramente, muchos de vosotros ya lo habéis visto, pero que de alguna forma lo traigo un poco a colación para recordar un poco ese aspiracional de la experiencia de cliente para las organizaciones que lo ven y dicen, sí, yo quiero eso. Vamos a ver. No sé si se escucha bien. No se llega a escuchar. El video está empezando recién. Voy a compartir de nuevo, disculpar el fallo técnico, pero creo que se me olvidó darle a la teclita de compartir sonido y esto es muy importante.
Queda tranquilo, Juan, forma parte de la performance. Siempre que ponemos vídeos suele ocurrir. Como has visto, a mí me ha ocurrido que también demoré que se pudiera ver correctamente. Te agradezco muchísimo el comentario, Juan Carlos. Esto pasa en todas las familias. Le pasó el otro día a Zuckerberg, el de Meta, cuando presentaba la Ray-Ban. Así que tranquilo. ¿Ahí se está escuchando? No, todavía no, todavía ¿Mm? no. Extraño, porque sí le había puesto. Muy bien. Este vendría siendo como un recordatorio, no sé si lo pudieron ver bien, si se pudo oír bien, pero bueno, en cualquier caso, el significado queda como muy, muy claro, ¿no? Todas las empresas evidentemente queremos tener fans. Desde un punto de vista de los indicadores o de los, vamos a decir, de los resultados económicos, evidentemente un fan es buenísimo. Tenemos mucho más lifetime value, tenemos mucho menos CAC, tenemos mucha más referenciación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí nos supone cuánto cuesta un fan. Y es que ahí no vamos tanto por el CAC tradicional, el coste de adquisición que nos cuesta un cliente nuevo, sino que vamos un poco por el coste de la relación. Y esta es una nueva forma, o sea, una nueva, no es nueva, es la forma en que la experiencia de cliente tiene que medirse porque de alguna forma la relación nos lleva efectivamente a la rentabilidad, pero por un camino, vamos a decir, probablemente más largo, probablemente más trabajoso, probablemente con cosas que las organizaciones de alguna forma les cuesta mucho, ¿no? Porque además exige construir, conocer, sostener, despedir y extrañar también a nuestros clientes, ¿no? Algo que no le estamos dando mucha pelota normalmente en las organizaciones, pero que, oye, dentro del proceso también debemos despedirnos y extrañar a ese cliente, ¿no? Y todo esto de una forma auténtica y coherente. A mí me encanta El Señor de los Anillos y entonces hay una frase cuando están en la que están en Moria y oyen un ruido y ahí está Gollum y bueno, dice el protagonista, el corazón me dice que Gollum, en realidad lo dice Gandalf, dice, el corazón me dice que Gollum aún tiene un papel, para bien o para mal. A mí me encanta esta parte de la serie o de la trilogía, porque realmente me hace recordar que todos en las organizaciones tienen un rol que jugar importante en la construcción de la experiencia de cliente y por lo menos en Uruguay, uno de los temas que estoy viendo es que hay una tremenda, vamos a decir, necesidad de empoderamiento de los colaboradores y del desarrollo del Employee Experience, que me parece fundamental.
¿Y por qué se debe esto? Porque la tendencia es hacer un departamento y los departamentos sabemos que terminan siendo muy interesantes desde la parte de vista operativa y aunque sean transversales, pero terminan siendo silos, terminan siendo chacras o pequeñas quintas que de alguna forma terminan asumiendo una responsabilidad que en mi opinión le supera absolutamente. Por mucho que digamos que sea un departamento con una característica transversal, sigue siendo un departamento. Y hago la siguiente atrevida reflexión, y es que las mejores empresas comerciales en el mundo probablemente no tienen un departamento comercial, las mejores empresas en experiencia de cliente en el mundo probablemente no tengan un departamento de experiencia de cliente. Y esto es algo que me parece muy disruptivo y a tener en cuenta. Traigo este chiste de alguna forma sobre lo que me parece que está pasando con esa departamentalización absoluta de la experiencia de cliente en la que el responsable de experiencia de cliente presume, yo no quiero hacer negocios contigo, mi trabajo es gestión de la experiencia de cliente, esto significa ¿cómo es? El engagement, el compromiso, etcétera, la personalización de los touch points que comentaba Juan Carlos, que sí, que además estoy de acuerdo en que ahora vamos hacia la personalización, los mensajes contextualizados relevantes y todo esto con una visión de investigación de 360 grados del cliente y dice ya, bueno, sí, estoy teniendo problemas para comprar tus productos. Ah, no. Eso no es de mi departamento, eso vas a tener que hablar con ventas, con soporte, etc. Bueno, lamentablemente yo he notado, he percibido que realmente esto pasa mucho en la experiencia de cliente. Y comentaba esto de Tony Shai, bueno, de la empresa de Zappos, que me parece un ejemplo bastante significativo de lo que estoy hablando. Y además, también ha cambiado un poco la manera de comunicarnos tanto con nuestros clientes como con nuestros colaboradores en la empresa. Ya no sirve una información, una comunicación, tenemos que hacer realmente conversaciones. Y esto supone también, en mi opinión, un esfuerzo muy importante por parte de organizaciones que yo recuerdo en algún caso cuando le he dicho, oye, tenemos que hacer esta dinámica con algunos clientes, me han puesto una cara como diciendo, ni se te ocurra traer un cliente acá a hacer una herramienta para saber cómo participa, ¿no? Y también yo un poco a propósito de lo que comentaba, porque, bueno, en LinkedIn vi lo que le pasó a mi colega Juan Carlos, bueno, pues curiosamente, y me llama mucho la atención, se les hacen premios de experiencia de cliente a empresas, como por ejemplo líneas aéreas, en las que en realidad se valoran determinadas cosas de tecnología, de cumplimiento de procesos básicos, etcétera, pero no se mide la vivencia real del cliente. Y para mí esto me parece lo que yo llamo la diferencia entre el CX como discurso versus CX como experiencia vivida, ¿no? Una especie de CX washing que ahora todas las empresas de alguna manera quieren tener o trabajar, ¿no? Y resulta que, resumiendo un poco, cuando yo voy al diagnóstico y la evaluación, porque me preocupa mucho, porque yo he hecho muchas consultorías en la experiencia, pero he terminado con la sensación de que es muy difícil profundizar y conseguir los objetivos que me había propuesto. Y siempre me acuerdo un poco de esta frase de Gandalf también, en la que cuando entran en la mina de Moria, una vez que están allí, que generan un poco de ruido y son detectados, dicen, el problema del diagnóstico de evaluación es igual a enfrentamos a la larga oscuridad de Moria, manteneos alerta, hay seres más antiguos y viles que los orcos, es decir, que el NPS, que el CES, que el CESAT, etc. ¿Por qué? Porque hay cosas muy básicas de las organizaciones que tienen que modificar para realmente meterse en un proceso de experiencia de cliente. Y es un poco lo que quiero transmitir acá, que los frameworks actuales, que son buenísimos, transversales y estratégicos, como puede ser el DDEC, me parece que no terminan de alguna manera como de entender
que en experiencia de cliente, en mi opinión, es mucho más importante la transformación que la funcionalidad. No se trata tanto del cumplimiento del proceso en el que están verdaderamente obsesionados, sino de la transformación profunda de la organización previa. Y para eso propongo este framework en el que mezclo dos mundos, el mundo de la calidad de la gestión excelente con el mundo de la experiencia de cliente, y agarrando un poco en una primera dimensión, por supuesto, el cliente en el centro, agarrando un poco, teniendo en cuenta el framework que utiliza ISO, que me parece bastante adecuado en cuanto a marca, producto, interacción, como los tres elementos más importantes cercanos al cliente. Introduzco vamos a decir, unas ampliaciones de gestión que van en la dirección, en el propósito y la visión, en la cultura organizacional y en el liderazgo, porque realmente se necesita un liderazgo determinado para este tipo de transformaciones que estoy hablando. También en la ejecución, porque no sirve de nada solamente decirlo en la parte de propósito, hay también una ejecución, vamos a decir, profunda de gestión de las organizaciones en cuanto a sus grupos de interés, en cuanto a crear un valor sostenible, en cuanto a gestionar ese funcionamiento de la organización en general, y también a un nivel de resultados en el que de alguna forma creo que hay que atender tanto a la percepción que tienen los grupos de interés de lo que se está haciendo con esos resultados de la organización, como de rendimiento en cuanto a lo que afectan realmente a la organización, o sea, a la organización, a los grupos de interés. Todo esto en el marco de una estrategia que en realidad yo no la diferencio como los típicos niveles de estrategia, porque veo que en realidad estamos hablando de una estrategia que tiene que ser corporativa y de negocio al mismo tiempo, porque entiendo que cuando uno se propone un determinado nivel de calidad de su experiencia para generar y modificar los comportamientos de los clientes, de alguna manera va a tener que tener ese nivel estratégico mucho más general de lo que se tiene ahora cuando un profesional por lo general realiza un assessment específico en las organizaciones. Me quedo como para resumir que en realidad siguiendo un poco esta charla de Alberto Barreiro que me impresionó bastante, diría que pasamos de la economía del producto en serie, de la parte del producto, a la economía de la experiencia, que todos tenemos claro por el magnífico libro y paper de Harvard de Payne y Gilmore. Pasamos a una economía de la transformación. Porque en mi opinión, la buena experiencia, en nuestro caso, humana, implica muchas más cosas que lo que es la pura experiencia y el disfrute personal. Implica también esa transformación o esa contribución a la transformación social, a la contribución al bien de los grupos de interés, a la contribución de la organización y de los colaboradores. Y ese sería un poco, resumiendo, el nuevo rol que yo veo, que es el CXMCO, que suena un poco de canción, pero que en realidad me parece que lo que de alguna forma propongo o reflexiono es que tiene que ser un responsable en un rol mucho más amplio de lo que es hoy en día, que no sea solo no solo de la experiencia de cliente, sino también del marketing, de la comercialización y de todos aquellos aspectos, por supuesto, que tienen relevancia o que afectan a lo que es la experiencia final del cliente. Y bueno, en el tiempo previsto de mis 20 minutos, termino acá puntualmente dándos las gracias por esta invitación. Fuerte abrazo al amigo doctor Rodolfo Kremer, que lo extrañamos mucho, y por supuesto a mi colega Juan Carlos Alcalde y a vosotros por la invitación. La verdad que un gusto estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias Juan, muchas gracias Juan Carlos. De hecho, bastante interesantes las ponencias y bueno, esta parte final me gustaría un poco recapitular lo que he escuchado, ¿no? En el caso de Juan Carlos, veo que se mencionó mucho o se resaltó desde mi punto de vista el tema de la conexión, ¿no? Con su frase calidad y calidez dan el 10,
que bueno, me llamó bastante la atención en la ponencia. Y en tu caso, Juan, veo que la propuesta es un tema de la transversalidad que tiene el proceso de experiencia del cliente en las empresas, ¿no? Y cómo esto puede generar rentabilidad. Con relación a todo eso y un poco complementando con las preguntas que han ido saliendo a lo largo, digamos, de la ponencia, me queda aquí una consulta. Por ejemplo, nosotros actualmente sabemos que las empresas buscan un equilibrio entre la eficiencia en costos, pero al mismo tiempo sabemos que hay que personalizar la experiencia, ¿no? Como nos dice Juan Carlos, transmitir un lado más humano. ¿Cómo puede equilibrarse esto en un entorno en el cual la transformación digital cada vez predomina más en los procesos y hace que nosotros, como bien lo presentó ahí Juan Carlos, interactuemos a veces con bots o con la inteligencia artificial que no llega todavía a ser lo suficientemente perfecta como para simular o emular a un humano real, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros conservar esa empatía, ese sentido humano o transmitirlo desde las empresas hacia los clientes, ¿no? Justo con esta finalidad de convertirlo en una ventaja competitiva, como lo mencionaba Juan. Ahí dejo abierto el diálogo de repente, no sé si Pues Juan si te Carlos o Juan. parece, si te parece casi me siento aludido y por esa razón contesto. Punto número Perfecto. uno, efectivamente se suele implantar tecnología para incrementar la eficiencia en costos. Punto número dos, a costa de bajar la calidad real. A veces hay una paradoja y es que parece que estamos dando más calidad porque hay tecnología. Y hay una cierta magia de hablar con una máquina, pero lo cierto es que la máquina no te puede dar hora en el taller automovilístico o no te puede solucionar el problema que estabas buscando. A mí siempre me gusta aplicar el teorema de Pareto para un montón de cosas en la vida y el 80-20. La tecnología probablemente nos va a servir para resolver el 80% de las situaciones, de forma, modo y manera que pongo a los seres humanos muy concentrados a resolver los aspectos críticos que son especialmente sensibles para el cliente, consumidor, ciudadano o usuario, de modo y manera que para preguntar una dirección o preguntar un trámite o preguntar algo superficial, la máquina es perfecta, pero para resolver un tema donde hay sensibilidad emocional, el humano sí es realmente perfecto. Y gracias a un filtrado que realiza la IA o el CRM o una mezcla de ambos, el humano va a poder dar muchísima calidad y muchísima calidez a la persona que lo necesita, porque se ha cribado con tecnología. Por lo tanto, la tecnología que acaba en IA tiene que producir una mayor empatía que acaba en IA, y no lo contrario. Entonces, el concepto es la inteligencia aumentada. La organización aumenta sus capacidades porque gracias a la tecnología responde automáticamente lo que es susceptible de ser respondido así y responde con gran humanidad lo que requiere sensibilidad y conexión emocional, escucha activa y compasión. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan, no sé si te gustaría complementar. Sí, quiero aprovechar un poco para comentar en este punto. Aprovecho el ejemplo que ha puesto Juan Carlos, que a mí me llamó la atención y que opino exactamente lo mismo cuando Iberia empezó a poner aquello del autoservicio, de la facturación de las maletas. Yo dije, esto es tremendo, porque esto lo que han hecho es ahorrarse costes a costa, valga la redundancia, del cliente que tiene que hacer un trabajo, ¿no? Sin embargo, aquí en Uruguay vi una cosa que me llamó la atención de cómo vamos a ver, esa transformación tecnológica se aplica de forma, entiendo yo, correcta, trasladándola a la satisfacción y a la experiencia del cliente. Acá pusieron unas maquinitas en las que, porque realmente antiguamente las personas que despachaban, convengamos que es bastante aburrido, o sea, no, tenían sus códigos de cross-selling, etcétera, etcétera, la cola era bastante grande en el McDonald's y el trabajo de cajera tampoco es que, o cajero, tampoco es que fuera así la gran maravilla del universo que uno quisiera, porque estaban bastante agobiados. En estas maquinitas que empezaron a poner y que fueron de alguna forma, son como unos tótem de atención y que además fueron con un software bastante amigable, bastante simpático,
no solo la gente empezó a utilizar estos tótem, sino que además empezó a gastar más porque eran mucho más entretenidos y además liberaron a esas cajeras y cajeros a que realmente tuvieran un rol de pasarse por las mesas comentando la satisfacción que había tenido la gente con el servicio y si les faltaba algo. A mí me pareció un ejemplo muy sencillo que quiero traer como un ejemplo muy sencillo de cómo aprovechar esa tecnología para tener un trato humano y favorecer además que el colaborador tenga, vamos a decir, una mejor experiencia de colaborar, haciendo que el cliente tenga una mejor experiencia del cliente de una forma sencilla y no de la otra forma que se ve claramente que sustituye un proceso que me costaba por uno que le traslada al cliente, ¿no? Para mí es clave esa interpretación de cómo aprovechar la tecnología como un medio para y no como un fin en sí mismo o como un fin para recortar costes, ¿no? A mí me gustaría reforzar a Juan, con quien de nuevo vuelvo a estar de acuerdo. Juan y yo tendemos a estar alineados en los últimos 35 años. Bueno, me gusta reforzar con una frase que he expresado antes y que suelo utilizar en mis clases, que es comodidades, facilidades y placer. Entonces, si lo que estás implantando no genera más comodidad, no genera más facilidad y o no genera placer, lo que estás haciendo es simplemente ahorrar costes y mirar tu ombligo, generando unos sistemas y procedimientos que aparentan ser rentables porque abaratas costes, pero tienen un impacto en la rentabilidad de largo plazo y este impacto es negativo vía una caída de tu reputación. Cuando yo pueda, cambiaré de compañía aérea si tengo otra para elegir. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Juan Carlos y Juan, a nombre de Certus agradezco mucho su disposición para colaborar con nosotros y compartir todos estos conocimientos que bueno, nos han mostrado a través de sus ponencias. Con esto estamos cerrando este bloque de experiencia cliente.